¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El tema de esta tarde es la función del Instituto Federal de la Defensoría Pública. ¿Pero qué es? ¿Y para qué nos sirve en este momento el Instituto Federal de la Defensoría Pública? Pues es una pieza central en el acceso a la justicia a México, especialmente en el ámbito del derecho penal y otros procesos de trascendencia pública. Su importancia puede analizarse desde varias aristas, como lo son garantía del derecho y la defensa al debido proceso, efectividad en el sistema penal acusatorio, fortalecimiento de los derechos humanos, profesionalización y capacitación y, por supuesto, el impacto social que se genera con la confianza a la ciudadanía. Es por ello que el Instituto Federal de la Defensoría Pública protege sus derechos a través de la procuración de acceso a la justicia mediante una defensa adecuada y efectiva con independencia técnica y operativa. El tema de esta tarde es la función del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Información ciudadana. Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado. Comunícate con nosotros al teléfono 192-1200, extensión 37120 o en nuestras redes sociales. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, estamos transmitiendo completamente en vivo. Si usted nos sintoniza en este momento desde el Cerro de las Campanas, el corazón del estado de Querétaro, aquí en nuestra máxima casa de estudios. Y permítame, bueno, pues primero agradecer enormemente al Instituto de la Defensoría Pública, en concreto a su delegada y a una de las defensoras públicas sobresalientes de este gran aparato de defensoría, que hayan aceptado la invitación para platicar esta tarde con todos ustedes, disipar todas las dudas, inquietudes que se tenga del trabajo que se realiza en la Defensoría Pública. Y para ello, permítame presentar, por supuesto, a la maestra Josefina Ceguera Guerrero. Ella es la titular de la delegación del Instituto de la Defensoría Pública y además, permítame comentar, una amplia currícula porque ha desempeñado muchísimos cargos con una amplia trayectoria en más de 20 años de ejercicio profesional que tiene en el Poder Judicial de la Federación. Y también, no menos importante, pues agradecerle, por supuesto, a la doctora Lisbeth Nayeli Verónica Soto Arroyo, Nayeli Soto. Doctora, gracias. Ella, permítame presentarla de forma breve, también tiene un amplio currícula. Bueno, pues es licenciada en Derecho por la Universidad del Continente Americano, es maestra en Derecho Constitucional y Amparo, tiene también una maestría en Derecho Penal por Estudios Avanzados de América, tiene grado de doctora en Derecho, tiene especialidad para poder, la especialidad en Secretaría del Poder Judicial de la Federación, especialidad en Derecho Penal, un sinnúmero de especialidades, por supuesto, tanto en la Escuela de la Defensoría Pública y Formación Judicial del Instituto, y también como trayectoria, como carrera, ha participado en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado a partir del 2012 al 2021. Ella es, pues, defensora pública y también pasó un tiempo en la Fiscalía General de la República como titular de la célula 1 y 3 en el equipo de investigación y litigación. En fin, una amplia trayectoria que tienen nuestras invitadas el día de hoy, al cual me da muchísimo gusto presentar y que hayan aceptado la invitación para platicar en Hablemos Derecho esta tarde. Bienvenidas y muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias. Bueno, maestra Josefina, a mí me gustaría, bueno, pues primeramente empezar usted como delegada de esta institución muy gratificante, porque a fin de cuentas trata usted con personas o tratan ustedes con seres humanos que tienen un problema. Y la verdad es que no llegan por gusto a la Defensoría, llegan por una necesidad. Así es. A mí me gustaría que usted nos explicara cuál es el trabajo que realiza el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Claro que sí. Primeramente quiero agradecerte, Gerardo, por la oportunidad en este espacio y permitirnos platicar con tu auditorio. Hacerles saber que estamos aquí nosotros para apoyarlos. El Instituto Federal de Defensoría Pública, si tú me lo permites, voy a manifestarte que cómo estamos conformados, cuál es nuestro funcionamiento, porque sí es importante para nosotros acercarnos a toda la ciudadanía para que nos conozcan, sepan realmente qué es exactamente lo que nosotros hacemos en beneficio precisamente de la población. Pues bien, el instituto está conformado por
un cuerpo de defensoras y defensores públicos federales y por asesoras y asesores jurídicos federales. Las personas defensoras brindan el servicio de defensa penal desde la investigación inicial ante la Fiscalía y hasta que se dicta la sentencia y posteriormente hasta que se ejecuta esta, hasta que llega hasta la ejecución de las sentencias. Tenemos conformados defensores públicos que atienden asuntos de proceso. Esto es, repito, desde que inicia la investigación inicial hasta el dictado de la sentencia, ya sea en el procedimiento abreviado o sea en juicio oral, y esta causa estado o firmeza. Una vez que causa estado, inicia ya el procedimiento de ejecución, entonces entra en funciones otro defensor público que es el especializado en defensa penal, en ejecución. Y este lleva el servicio de defensa a las personas sentenciadas en tratándose de algún beneficio preliberacional, sea libertad condicionada, sea libertad anticipada, igual alguna condición de internamiento, en fin, todo esto es en beneficio de todas estas personas que de alguna forma se encuentran involucradas en la comisión de un hecho que la ley señala como delito del orden penal federal. Muy bien. Esto es por parte de los defensores y defensoras. Sí, le iba a comentar ahí, maestra, estamos hablando prácticamente en este momento de una cuestión penal, pero no nada más ven los temas de orden penal. Así es por eso que le comento también que por otro lado tenemos a las personas asesoras jurídicas federales, quienes se encargan de brindar el servicio de asesoría en las materias civil, fiscal, administrativo, laboral, también aquellas personas sujetas a protección internacional o como le llamamos personas migrantes. Y estas personas asesoras brindan el servicio en 3 modalidades. La primera es la orientación jurídica, en donde el asunto que nos plantea el usuario, el asunto legal, no es competencia del instituto, pero lo que hace la persona asesora jurídica le brinda el servicio, una orientación, una información sucinta del problema y lo canaliza a una institución que de manera gratuita le deba brindar el servicio. ¿Cómo lo canaliza? Lo canaliza a través de un oficio dirigido precisamente a esa institución. El otro servicio, la otra modalidad es la asesoría jurídica, es donde realmente el asunto sí es competencia del Instituto Federal de Defensoría Pública, pero por alguna razón ya no podemos brindarle el servicio de representación porque no trae los documentos base de la acción, porque a lo mejor ya precluyó su derecho. Ahí en ese punto, maestra, si usted me lo permite, me gustaría irlo haciendo por bloques. Ok. Porque sí es importante conocer cómo trabaja. Yo como ciudadano, ¿cómo me puedo acercar a la Defensoría? ¿Dónde está ubicada? ¿Qué horarios tiene? Y me gustaría regresar con ese punto con usted. Ok, para, muy bien. Pues darle también, por supuesto, la bienvenida a la doctora Nayeli Soto. Doctora, a mí me gustaría que me pudieras comentar, fíjate que como docente universitario tengo la oportunidad también pues estar frente a grupo y no todos, preponderantemente mujeres, toman el área penal, que es, me parece a mí, igual puede ser desafiante para muchos o incluso para otros puede ser nadar como pez en el agua, como me parece que lo haces tú, ¿no? Porque toda tu carrera ha sido penal. Entonces a mí me gustaría que me dijeras ¿cuál ha sido el caso más desafiante y qué lecciones te dejó en términos de la estrategia que tú utilizas para llevar a cabo pues la defensa de alguna imputación o incluso al contrario, incluso a apoyar o coadyuvar
en tu trabajo que realizas. Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por este espacio que nos brinda. Para nosotros es muy importante el día de hoy estar aquí para que todos los ciudadanos sepan cuál es la función que realiza el Instituto Federal de Defensoría Pública, pero también para que se acerquen a nosotros. Y bueno, tu pregunta es la verdad muy importante. Efectivamente, creo que en el mundo de los abogados la materia penal pareciera ser que solamente está reservada, pues sí, al género masculino. Sin embargo, hoy en día, incluso he tenido catedráticas durante mi trayectoria profesional, pues mujeres que yo creo que fueron ese ejemplo a seguir. ¿Y por qué es importante? ¿Cuál es el caso más desafiante? Déjame, te cuento un poquito acerca de lo que yo hago. Yo soy defensora pública federal, es decir, yo garantizo el derecho de defensa de una persona que está siendo imputada. Es imputada, me refiero, investigada por un delito federal. ¿Cómo cuál? Bueno, a veces creo que tenemos que hablar con un lenguaje más sencillo para que nos podamos entender y sea, pues sí, más claro para la ciudadanía. Por ejemplo, si alguien te detiene con un arma de fuego, si un elemento de policía detiene a una persona con un arma de fuego, con droga, hidrocarburo, este tipo de delitos son delitos federales porque están contemplados en nuestro Código Penal Federal y sí o sí tiene un derecho principal esa persona, que es a contar con un defensor. En este caso, el Instituto Federal de Defensoría Pública garantiza esa defensa a través de defensores públicos federales, como es la función que realizo, pero también realizo otra función que me pareciera y es el lado más sensible y más humano que he podido realizar durante mi trayectoria profesional, y es ser asesora jurídica de víctimas de feminicidio. Respondiendo a tu pregunta, el caso más impactante que he tenido durante mi trayectoria es el caso de una niña que fue víctima de feminicidio. Por respeto no diré nombres, por reserva de datos personales, pero ahí me di cuenta que como abogada, si bien es cierto, también hago la función de defender, pero en este caso también soy asesora jurídica de feminicidios. Creo que tocamos con los temas más sensibles de la vida, y es qué haces cuando has perdido pues a un familiar, a un ser querido, ¿no? Hasta dónde la justicia, hasta dónde una sentencia llega a ser sinónimo de justicia. Y este fue el caso más trascendente, que cuando tuve el juicio, afortunadamente se obtuvo una sentencia condenatoria. Me dejó sin duda como una semana pensativa por el hecho también de ser mamá, de ser mujer, y pensar que si efectivamente con una sentencia se logra la verdadera justicia. Sí, ahí, doctora, me gustaría puntualizar, si me lo permites, lo enriquecedor que como profesional te da la satisfacción de tener una sentencia condenatoria, pero no menos importante lo que tú señalas, qué implica la reparación integral del daño y cómo explicar a los familiares o cómo ellos pueden decir: siento que se brindó o que me dieron justicia. Que nos pudieras comentar un poquito más, y no menos importante, ¿por qué tú como defensora pública federal ves un asunto que puede llevarse en el fuero común? Así es, mira, eso fue muy cuestionado hace aproximadamente 3 años, de que el Instituto Federal de Defensoría Pública, a través de un acuerdo por el entonces, por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el maestro Saldívar, sacó un acuerdo de representación extraordinaria donde dotaba de competencia al Instituto Federal de Defensoría Pública para que personas efectivamente que formen parte del instituto, como yo, puedan actuar en temas de fuero común. Y eso es algo que de verdad en mi trayectoria ha sido muy cuestionado, incluso por las autoridades del fuero común, y también poco entendible por aquellos que me dicen: oye, pero es que realizas una dualidad de funciones, por una parte eres defensora pública y por la otra parte eres asesora jurídica. Y yo creo que este tema del acuerdo de representación obedeció sin duda a una necesidad de los ciudadanos, porque las víctimas, hoy en día, si bien es cierto, está contemplado como parte del proceso penal, pero no me dejarás mentir que se dejaba a un lado los derechos de las víctimas. Es decir, el imputado estaba, en este caso, pues a lo mejor asesorado por su defensa, en este caso el Ministerio Público, pues que ejercitaba la acción penal, pero ¿qué pasaba con las víctimas? O sea, ¿qué pasaba con esa persona que había resentido la afectación? Y
qué pasaba con sus derechos. Y entonces se vio que temas de feminicidios, pues desafortunadamente estaban siendo muy abandonados por parte de las personas que tenían que llevar a cabo la representación de las víctimas, y fue cuando se decidió que el Instituto Federal de Defensoría Pública, a través de acuerdos de representación extraordinaria, pueda llegar a tomar este tipo de asuntos. Y quiero contarte que hoy en día tengo 21 casos en el estado de Querétaro y que hemos llevado la representación y han sido pues 5 sentencias condenatorias hasta el momento. Claro, coadyuvamos con la Fiscalía, coadyuvamos con las instituciones, pero lo que buscamos es que garantice el acceso a la justicia para las víctimas. Ay, qué padre. Digo, fabuloso, porque por eso a veces la gente dice es que no se hizo justicia, porque no es que la persona quede en la cárcel, sino cómo le hacemos y qué sensibilidad tenemos para que verdaderamente la víctima diga sí se cumplió. Porque pues se dice muy sencillo, pero a veces en una persona productiva pues dices, bueno, a ver, voy a ponderar cuánto, una reparación de integral, pero en un menor a veces es un poco complicado, y luego el dolor emocional que le genera a los padres, ¿no? Entonces, desafiante el trabajo que vienes realizando. Felicidades, porque no todos saben del trabajo, y eso me lleva a preguntarle, estimada maestra Josefina Oseguera, ¿cómo damos a conocer el trabajo que realiza la Defensoría, el Instituto de la Defensoría? Fíjate que yo también quiero comentarte algo. El instituto también, en tratándose de asesores, contamos con asesores. Estos asesores están especializados en personas con discapacidad, atención a personas con discapacidad. También contamos con asesores especializados en movilidad y sujetos a protección internacional, que brindan ese servicio de asesoría jurídica de manera gratuita a las personas migrantes. Contamos con asesores también en materia laboral, pues que atienden a aquellas personas que tienen algún problema relacionado con despidos injustificados, con alguna seguridad social, y él es especializado precisamente en esa materia. Y también contamos con asesores que brindan el servicio también en las materias que ya te comentaba, que son civil, fiscal, administrativo, todo federal. Ese es el único punto, maestra, que me gustaría resaltar, siempre y cuando tengan competencia federal. Así es, que tengan competencia federal. Pero también atendemos a grupos vulnerables, tratándose, por ejemplo, de niñas, niños y adolescentes. Le llamamos designaciones especiales cuando el juez nos solicita un asesor jurídico que funja como representante especial de esa niña o niño o adolescente, y lo representa durante el juicio, ¿sí? El juicio de amparo. También brindamos servicios a través de brigadas que realizamos en diferentes puntos, como son, por ejemplo, hemos acudido a las plazas, a los mercados de aquí de la ciudad de Querétaro, e incluso hemos acudido a Santiago, Mezquititlán, hemos acudido a Jalpan, a Las Flores, a platicar, a asesorar a las personas, a informarles que aquí estamos, cuáles son nuestros servicios para que acudan con nosotros. Ahí quisiera regresar, maestra, para preguntarle cuáles son los principales retos que enfrentan los defensores públicos. Me refiero a cargas de trabajo, capacitación, accesibilidad, porque pues a lo mejor uno en el despacho, yo con toda honestidad, yo diría, yo llevo ahorita como 12 o 13 asuntos, pero que en la Defensoría Pública me digas, llevo 21, pero espérame, porque los que sigan acumulando, pues también debe ser complicado, debe ser esa situación. Una de mis funciones es precisamente distribuir de manera equitativa la carga de trabajo entre las personas defensoras públicas, incluso entre las personas asesoras jurídicas federales. Esta distribución equitativa hace pues que todos tengan una participación igualitaria y una atención a las personas usuarias del servicio.
Las personas defensoras van en números iguales en tratándose de los asuntos que les son asignados para que los defiendan, los representen, ya sea ante la Fiscalía General de la República, ya sea ante el Centro de Justicia Penal Federal, ante el cual ellos están adscritos. Muy bien. ¿Y vas a comentar algo, doctora? Sí, adelante. que yo creo que esa pregunta también la puedes abordar tú. Sí, también la podría abordar, porque pues efectivamente yo creo que un reto, a mí me gustaría sí recalcar algo que en algunas ocasiones los ciudadanos creen que por ser el servicio de Defensoría Pública totalmente gratuito va a ser deficiente, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que dicen, no, es que si es defensor público no va a interponer los recursos, y si es defensor público es porque está haciendo mal su trabajo? Y hoy quisiera decirte sinceramente que yo creo que el trabajo de todos y cada uno de mis compañeros, y no voy a decir el mío, sino de mis compañeros, hablo porque los conozco, hablo porque sé que son gente totalmente capacitada, especialista en los temas, es decir, si es en materia penal, si es en personas con capacidades diferentes también de movilidad. Entonces, eso creo que debe ser una cuestión que se debe de ir como desapareciendo por la ciudadanía. No, el hecho de ser una defensa gratuita no quiere decir que sea una defensa deficiente. Y bueno, los resultados a lo mejor ahí están, a través de las sentencias que obtenemos, a través de las no vinculaciones a proceso, a través de la declaración que se realiza de una detención ilegal. Y yo creo que sí, un reto sería pues a lo mejor la carga de trabajo, pero no de esa medida quiere decir que no atendemos los asuntos con verdadera eficiencia. Ahí me lleva a preguntarte, doctora, ¿cómo evalúas o cómo coordinas el trabajo con otras instituciones? Dígase Fiscalía, dígase Ministerios Públicos, dígase incluso el mismo Poder Judicial Federal. ¿Cómo realizas esta coordinación para garantizar un debido proceso? Y no porque esté aquí la maestra, pero yo creo que un funcionamiento parte de un buen líder que te dirige. Eso siempre he creído que en las instituciones, para que algo funcione, debes de tener pues un buen líder que organice. Y efectivamente, hoy en día, a través de nuestra delegada, pero también a través de nuestro director, que es el magistrado Benjamín, están haciendo esta coordinación con diversas instituciones. Se realizan convenios con parte de las instituciones para que el Instituto de la Defensoría Pública llegue a más personas. Y con decirte que muchos no sabían ni qué realizaba el Instituto Federal de Defensoría Pública, y hoy en día se busca, y es más, tenemos un lema que es el Instituto Federal de Defensoría Pública, la casa que te defiende, para que a través de coordinarse con los fiscales, con el Instituto de la Mujer, por ejemplo, con las comisiones estatales de atenciones a víctimas, pues se busque llegar con un fin común, que es garantizar la justicia y el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos. Y si me permites, por favor, maestra. Uno de los retos también que enfrentan ahora, en este caso, las personas defensoras de ejecución, les quiero comentar que el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública es el magistrado Benjamín Rubio. Ha implementado una serie de programas, y en el caso de las personas defensoras públicas se denomina Libertades para Todos. Este de Libertades para Todos se pretende brindar una representación extraordinaria a las personas que se encuentran privadas de la libertad por delitos del fuero común. Por supuesto, también en tratándose de delitos federales, pero pues bueno, eso ya es un trabajo que cotidianamente lo llevan, lo trabajan, lo defienden las personas defensoras públicas federales. Pero en tratándose de estas representaciones extraordinarias, precisamente estamos buscando acercamientos con las instituciones del Estado para poder acceder precisamente a poder otorgar esa atención, ese servicio a esas personas privadas de la libertad, y en especial a las que se encuentran en grupos vulnerables, como por ejemplo personas indígenas, adultos mayores, aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad y que tengan alguna enfermedad crónico-degenerativa, algún adulto mayor.
Y pues estamos precisamente en este tema en aras de poder acceder para poder brindar precisamente los servicios. Muy bien. Doctora, comentabas algo muy importante. Por supuesto, los convenios de colaboración que se tienen, el involucramiento que se tiene, pues cada quien en su papel, por supuesto, pero siempre procurando velar por los derechos humanos, no se diga en la legalidad de una detención, incluso muchos pudieran pensar que no tiene importancia el registro de detenciones cuando lo tiene la Constitución, es un derecho, claro. Incluso puede ser un motivo por el cual, para que no calificar de legal la detención. Es decir, no nos vamos a meter en cuestiones de teoría que, si bien es cierto, eso es la importancia de la profesionalización en cada una de las ramas. De hecho, a mí me gustaría que nos pudieras comentar, estimada doctora, a toda la gente que nos ve en este momento, que están estudiando Derecho, que van a egresar, ¿no?, en este periodo, en este bloque de julio, que terminan su licenciatura. ¿Cómo pueden tocar las puertas, que me digan ustedes dos, en 5 minutos para cerrar este primer bloque, cómo pueden tocar las puertas de la Defensoría Pública y qué tipo de capacitación consideras tú que deben de tener y profesionalización que deben de tener estas personas que desean participar en la Defensoría Pública, y dónde pueden tocar las puertas para, pues, incorporarse a este mundo jurídico? Bueno, pues yo sí invitaría, al inicio tú me hiciste favor, de mencionar cuál ha sido esa trayectoria que a lo largo de mi carrera he tenido, pero sí te podría expresar que una de las satisfacciones más grandes es y ha sido brindar el servicio de defensa a través del Instituto Federal de Defensoría Pública. Se requiere una verdadera vocación, y yo creo que la carrera de Derecho es una de las carreras más bonitas que podemos elegir. Se invitaría a todos aquellos que hoy van a egresar de esta carrera, que amen su carrera, que de verdad hay muchos espacios donde podemos desarrollar, pero sin duda uno de ellos es el hecho que puedas decir que a una persona pues le pudiste, uno de los derechos más preciados que podemos tener es la libertad, y el hecho de que puedas contribuir a que una persona goce de su libertad es algo realmente satisfactorio. Entonces los invitaría a que sí se acercan al Instituto Federal de Defensoría Pública, y bueno, hay bolsa de trabajo en la misma página del Instituto Federal de Defensoría Pública. Yo creo que la capacitación que se requiere primero es la vocación del servicio, porque todo aquel funcionario público debe tener una vocación, y también tener los conocimientos necesarios se hace a través de exámenes, de concursos de oposición para pertenecer al Instituto Federal de Defensoría Pública. Doctora, para ir cerrando, maestra, para ir cerrando este primer bloque, ¿dónde podemos tocar las puertas de la Defensoría? ¿Qué horarios tienen? ¿Dónde están ubicados? Claro que sí. Estamos ubicados en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en la ciudad de Querétaro. Cito en Avenida Fray Luis de León, número 2880, planta baja, Torre B, Colonia Centro Sur, aquí en Querétaro. Los horarios de servicio es de 9 a 18 horas corrido. Nosotros tenemos horarios de ingesta. Los alternamos de tal forma de que siempre exista una persona servidora pública atendiendo a las personas usuarias que acuden por primera vez o en seguimiento a sus asuntos. Siempre siempre encuentren pues al servidor público que los va a atender. Así de que el servicio es de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Ok. Bueno, y ya como usted lo comentaba, pues se van rolando. Entonces, digo, se van rolando porque es muy sencillo. Usted en el Tribunal Superior de Justicia, pues a las 3:30, 4 de la tarde deja de funcionar, pero ustedes hasta las 6. No, incluso trascendemos. Nosotros somos servidores públicos las 24 horas claro, del día, los 365, no, también en tratándose de acompañamiento, las personas asesoras jurídicas realizan sus promociones, sus demandas, todo lo jurídico que tengan que realizar. O sea, se cierran las puertas, pero se continúa trabajando. Muy bien. Bueno, pues regresamos de la pausa y le doy lectura a todas y cada una de las preguntas. Hernán Cortés, Diana Laura, Monserrat Coronel, Brandon Tamayo, Axel Romo, Vicky Pérez en Amialco. Gracias, un saludo hasta Amialco, que están aquí atentos. Jonathan Ortiz, Germán Briceño, nuestro líder sindical. Líder, te mando un fuerte abrazo. Ya está atento aquí también preguntando. Sí. Jonathan Ortiz, Ana María MT, Rocío Ávila, Paola LP. Bueno, todas y todos y cada una de las preguntas que están aquí en el programa, en la página de Facebook de Hablemos Derecho, le daré lectura inmediatamente regresando a la pausa para que nos las pueda disipar
nuestras invitadas, la maestra Josefina Oseguera y por supuesto la doctora Nayeli Soto. Pónganse en contacto con nosotros, estamos hablando esta tarde de la función que realiza el Instituto Federal de la Defensoría Pública y bueno, pues antes de, repito, para regresar y disipar todas y cada una de las dudas que nos hacen a través de la página de Hablemos Derecho. No quiero llevar a cabo ninguna pregunta para no dejarla en el corte con la inquietud, sino que regresando de la pausa estemos en posibilidades de realizar todas y cada una de estas preguntas. Y entonces estamos en la planta baja, cualquier ciudadano puede llegar. Así es. Al edificio de la sede del Poder Judicial Federal. Así es. ¿Correcto? Ahí donde está el Poder Judicial de la Federación. Así es. Incluso también contamos con el teléfono, contamos con el servicio de defensa. Si quieren me lo paso ahorita regresando de la pausa. Vamos a la pausa y regresamos. En unos momentos regresamos. Continuamos. Regresamos completamente en vivo. Si usted nos sintoniza en este momento, le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, y nos hace favor de acompañar esta tarde dos invitadas, la maestra Josefina Oseguera Guerrero, ella es la titular de la delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública, y por supuesto la doctora Nayeli Soto Arroyo, ella es defensora penal pública, adscrita por supuesto a este Instituto de Defensoría, con la cual estamos hablando del papel, el trabajo que se realiza y la función que realiza el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Y si ustedes me lo permiten, me gustaría darle lectura a todas y cada una de las preguntas que amablemente usted nos hace a través de la página de Facebook de Hablemos Derecho, como lo hace Jonathan Ortiz. Y por favor, pues ahí nos vamos rolando las preguntas para disiparlo lo más rápido posible. Jonathan Ortiz, tengo una duda. Si la ley es ciega, ¿por qué el acceso a la defensa de calidad depende tanto de los recursos económicos? Doctora, ¿nos quieres comentar? Sí, yo creo que ese es uno de los puntos que tomamos y déjame decirte, ¿cómo se llama la persona que nos realizó la pregunta? Jonathan Ortiz. Jonathan Ortiz, que en el Instituto Federal de Defensoría Pública se garantiza el derecho de defensa de calidad. Entonces, considero que si una persona no cuenta con el recurso para tener un abogado particular, puede acudir tanto al Instituto Federal de Defensoría Pública, se trata de delitos federales, pero también al Instituto del Estado, y considero que no se trata de una cuestión económica. Los servidores públicos realmente son personas profesionales y atenderán el caso pues con la debida diligencia. Muy bien. Muchas gracias. Nos comenta nuestro líder sindical, fuerte abrazo y gracias por estar atento, maestro Germán Briceño. Saludos a los ponentes. La Defensoría Federal siempre se ha distinguido por su personal de alta profesionalidad y espíritu de servicio. Pero él pregunta, de acuerdo a los ámbitos de competencia, ¿consideran oportuno la creación de un instituto de la Defensoría Pública que vea en forma generalizada todos los temas federales, incluso municipales y estatales? ¿Todas las manifestaciones de violencia laboral? Hola Germán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te comento que pues el Instituto Federal de Defensoría Pública tiene competencia federal, como lo sabes. Existen competencias federales, estatales y municipales. Sin embargo, se han creado por parte del instituto y está establecido en las bases generales de organización y funcionamiento del instituto la creación de la representación extraordinaria. Esto es, hemos tenido participación precisamente en asuntos del foro federal, del foro común, pero en tratándose de ciertos asuntos. Incluso el magistrado, mi director general del instituto, en compañía del ministro presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, ha creado precisamente la primera asesoría jurídica intercultural que la ha establecido precisamente en Huejutla, Hidalgo, en donde ven temas relacionados con las comunidades indígenas, su problemática que existe, las asesorías que les dan a esas personas que se encuentran en un grupo vulnerable y que se encuentran totalmente desprotegidas. De hecho, la intención es establecer
asesorías jurídicas interculturales, en toda la República para brindar, que se van a establecer precisamente en esas comunidades indígenas donde tengan mayor afluencia de las personas indígenas para brindarles el servicio. Y dirás, esos son tal vez temas, asuntos del Foro Común. Pues sí, pero pues está establecido en nuestras bases brindar precisamente esa representación extraordinaria a las personas Además, indígenas. es un derecho humano, maestra. Que lo necesiten, porque es un derecho humano. Ahora, y también en el tema de, por ejemplo, de la violencia laboral, también tienen ustedes asesoría en materia laboral. Y en tratándose de la violencia laboral, contamos con un asesor jurídico federal especializado en materia laboral, y pues él brinda precisamente el servicio en esa materia. Y ahí también, pues, el mismo personal del Poder Judicial de la Federación, si fuese el caso, puede acercarse a él como asesor. Exactamente. E incluso hay algunos asuntos que realmente ya no son competencia de nosotros como instituto, y los canalizamos a la institución del Estado, que de manera gratuita les deba de brindar el servicio. Gracias, maestra. Nos pregunta Jonathan Ortiz: doctora, tengo una pregunta sobre algo que llegué a escuchar. Si un abogado acepta un caso y después su cliente le dice la verdad y que sí cometió el crimen, en este caso, ¿el abogado puede ponerse en contra de su cliente o tener alguna consecuencia el abogado si llega a delatar a su cliente? No, bueno, como profesionistas también al igual contamos con ciertos, también las personas cuentan con ciertos derechos, y una es precisamente el secreto profesional. Todo lo que una persona me indique como imputada, ya sea a través de una entrevista, pues debe de gozar de ese secreto profesional, y mi deber como servidor público, pero aparte como profesionista, pues es no utilizarlo, no lo podría utilizar. Yo siempre les pregunto a las personas a las que entrevisto que me deben de hablar con la verdad. O sea, independientemente de que esa persona haya o no cometido el hecho, me debe decir la verdad para que yo pueda generar una estrategia para su defensa. Partimos de un principio que es precisamente la lealtad. Sí, además, incluso pues es un principio también como garantía constitucional, la no autoincriminación. Así es. ¿No? Muy bien. Vicky Astamialco, gracias por estar atenta aquí en el programa. Axel Romo, tengo una pregunta. La mayoría de los casos que ustedes presentan, ¿podrían considerarse que tuvieron un juicio justo, doctora? Partiendo de qué entenderíamos por justicia, ¿no? Justicia como definición es darle a cada quien lo que le corresponde. Pero precisamente buscamos el acceso efectivo a la justicia a través del Instituto Federal de Defensoría Pública. Busca que a través del debido proceso y los principios que norman en nuestro sistema acusatorio se busque un juicio que realmente sea justo. Es decir, justo me refiero a apegado a las normas, apegado al derecho. Como imputado tienes derechos que están establecidos en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, entre ellos, y muy importante, a ofrecer pruebas. Muy bien. Brandon Tamayo, buenas tardes. ¿Qué tipo de consideraciones se toman en cuenta para una sentencia condenatoria? Usted también en la práctica profesional como defensora, ¿cuáles consideran, maestra, que se deben de tomar para una sentencia condenatoria? ¿Qué elementos? Bueno, aquí algo muy importante que siempre que acudo a pláticas, a entrevistas, tenemos que tener muy claro cuál es la función que realiza cada una de las partes en el proceso penal. Y aquí me gustaría distinguir las funciones. Las funciones del juez precisamente es dictar, valorar las pruebas y dictar ya sea una sentencia absolutoria o condenatoria. El Ministerio Público es quien realiza la investigación, tiene a cargo el ejercicio de la acción penal, y bueno, la defensa, que en este caso soy yo, precisamente busca aportar todos aquellos elementos para desvirtuar la teoría del caso, o bien para lograr un proceso justo para nuestro representado. Entonces, ¿qué elementos pueden influir para una sentencia condenatoria? Bueno, está establecido. Tenemos que acreditar dos cosas. Una, la responsabilidad, más allá de toda duda razonable. Esto es, que no le quede duda al juez de que efectivamente esa persona participó, y que se acrediten todos los elementos, en este caso, del tipo penal. Muy bien. ¿Y cómo lo hace? Perdón, sí, también. adelante, ¿Cómo lo maestra, hace también? El instituto cuenta también con un área de servicios periciales. Qué bueno. Esa área de servicios periciales coadyuva precisamente, contribuyen a la defensa. Tenemos en toda la República, bueno, mejor dicho, están establecidos principalmente en la Ciudad de México, que es en la sede central del instituto. Tenemos alrededor de 60 peritos, de los cuales son
son 34 las especialidades. Entonces, ellos también coadyuvan en esa, ayudan, aportan a la defensa. También contamos con... ¿Y apoyan en toda la República? En toda la República. Okay, muy bien. Primeramente, se apoyan en una opinión que se platican el defensor, la defensora con el perito, y ya una vez que consideran viable para poder emitir ya el peritaje correspondiente, entonces ya se hacen los trámites administrativos por mi conducto, que se van a la Ciudad de México a través de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, donde está a cargo esa área de servicios periciales. Y también ¿quiénes apoyan a las personas defensoras en búsqueda de esos elementos que van a beneficiar a la persona defendida? Pues también contamos con servidoras y servidores públicos que realizan actos de investigación para la defensa. Okay, excelente, muy bien. Nos va a faltar otro programa. Diana Laura Muñoz, para la doctora Nayeli Soto, como defensora pública, ¿cree usted que existe la equidad en la justicia? Es decir, haciendo referencia al caso de la menor que tuvo en su trayectoria y que la dejó pensando si una sentencia es verdaderamente justa, ¿qué podría usted decir sobre ello? ¿Cuál fue su conclusión en el tema? Ok, esta es una pregunta de verdad muy importante y la voy a contestar de la manera más honesta. Creo que la equidad en la justicia, en el caso que yo tuve, sigue siendo una deuda en ocasiones con las víctimas, porque el obtener una sentencia condenatoria no necesariamente implica que con eso las víctimas serán por reparados del daño. Mi pregunta siempre ha sido, ¿cómo reparas la pérdida de la vida de una persona? De una persona que fue madre, en el caso de feminicidio, que a lo mejor fue madre, que a lo mejor era hija, hermana. En este caso de la niña, pues a una corta edad la privaron de muchas cosas. Entonces, honestamente creo que sigue siendo una deuda que hoy en día seguimos teniendo con esas, pues con las víctimas. Nos pregunta Hernán Cortés. Saludos, Hernán, abogado de Corregidora, bueno, el municipio de Corregidora. Saludos, doctor, y a tus invitadas. Es un tema de análisis y debate, pues sí, la verdad, y muy interesante. La percepción es un poco diferente a la estadística. Una es la autonomía y la capacidad. Pues primeramente no, son autónomos, ¿no? Y dos, de la estadística, más o menos, ¿con cuántos asuntos cerraste, doctor, el año pasado tú en la cuestión penal? Y maestra, si en términos generales nos puede decir cuántos asuntos realizó la Defensoría en términos generales. Okay. Si me permites, sí. Primeramente comentarles que las personas defensoras y asesoras jurídicas federales cuentan con autonomía o tienen autonomía e independencia funcional. En cuanto a la estadística, vuelvo a repetir, se les distribuye de manera equitativa la carga de trabajo para que brinden una defensa técnica y de calidad. Tratándose de personas defensoras en el año 2025, un aproximado, no tengo el número exacto. Sí. Ni veníamos preparados, maestro, ¿no? Sí, un número exacto, pero se defendieron alrededor por persona defensora, alrededor de, no sé, 195 personas. Sí, aproximadamente por cada persona defensora. Y en tratándose de las personas asesoras jurídicas, correspondiente a las mixtas, porque las mixtas, así les llamamos, las que manejan las diversas materias, todos, pero en especial ellas, alrededor más o menos como unos 280 personas usuarias del servicio que atendieron el servicio de representación jurídica, porque nada más hablé del de orientación y asesoría, pero el de representación jurídica, que es la otra modalidad que brindan las personas asesoras, es cuando ya el servicio es viable, donde ya les brindan la representación a las personas usuarias del servicio en todas, promoviendo los medios de defensa que eventualmente resulten procedentes hasta la conclusión de los asuntos. Oye, sin y ellos dudas tuvieron aproximadamente como 280 asuntos en el año 2020 cada uno, y en tratándose de la persona en movilidad o migrantes, tuvo
cerca de 400. Ah, caray. Sí, y en materia laboral, pues no tengo el dato, pero sí más o menos como unos 250 también. No, y además quiero decirles la sensibilidad que se tiene en este ejercicio profesional, en este trabajo. No nada más es de, ay, a ver ahora dónde trabajo. No, hay que tener sensibilidad, porque incluso, sí, doctora, adelante. Sí, también creo que tenemos como servidores públicos en el Instituto Federal de Defensoría Pública un principio que es, no se trata de expedientes, ni se trata solamente de casos ni de números. Todo expediente, en este caso que se inicia, que se apertura, se trata de un caso de alguien que estaba pasando por una situación, son seres humanos, no se trata de números, se trata de personas, se trata de que no, a lo mejor no tuvieron el derecho o el acceso a la salud como buscaban, de que alguien lo privaron de la vida, que alguien lo privaron de la libertad. Entonces, más allá de los números, lo importante es realmente el servicio que se brinda, y no buscamos estadística, lo que buscamos es atender realmente con esa empatía que debe caracterizar al servidor público y de manera muy de calidad. Muy bien. Paola LP, buenas tardes, excelente programa. Muchas felicidades a los invitados, muchas gracias por su comentario. Miriam Piña, buenas tardes, doctora. ¿Cree que influye mucho ante un juicio la edad? Bueno, aquí es importante mencionar que pues nuestro sistema de justicia también existe lo que es un sistema de justicia para adolescentes, dependiendo del grupo dependiendo de la edad vas a pertenecer a un grupo etario. Un grupo etario significa, dependiendo de la edad que tengas, se te va a colocar entre el primero, segundo o tercer grupo. Y sí es importante decirte... Perdón, doctora, ¿de 14 a 16? De 14 a 16, sí es importante. De 12 a 14, 14 a 16 y 16 a 18. Y es importante decirte que efectivamente, tratándose de de esta ley o de este sistema de justicia para adolescentes, sí son diversos, en este caso, por ejemplo, el sistema de justicia para adolescentes que un sistema de justicia para adultos. Un ejemplo, te voy a decir muy claro, en el sistema de justicia para adolescentes no existe lo que hoy en día conocemos como un procedimiento abreviado, que es una forma de terminar el proceso de manera anticipada, que el imputado acepta la responsabilidad del hecho y se le hace una reducción en la pena. Eso no existe en nuestro sistema de justicia para adolescentes. Entonces, sí es diferente lo que existe en el sistema de justicia para adolescentes en el sistema de justicia para adultos. O incluso, doctora, maestra, grupos vulnerables como indígenas, por supuesto que comentaba usted. O personas mayores. Y personas mayores, que era comentaba lo de edad. Para ¿no? arraigos y cuestiones. Muy bien. Diana Laura Muñoz, en cuanto a derechos y situaciones vulnerables, ¿qué medidas de protección podría brindarme la Defensoría Pública si soy víctima de violencia? Ok, algo muy importante, y ese es un tema novedoso que acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, atendiendo las medidas de protección. Las medidas de protección son esas, medidas que te puede otorgar tanto el Ministerio Público como el juez para garantizar, tratándose, por ejemplo, de los delitos de violencia, tu integridad, tu patrimonio o cualquier otra circunstancia. Están establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Constitución y también en la Ley General de Víctimas. Y hoy en día, la Suprema Corte de Justicia, al resolver, es de manera muy reciente, hace 2 o 3 días, resolvió que esas medidas de protección, en teoría, solo podían durar durante 60 días y después prorrogarse por otros 30. Hoy, esas medidas de protección que te debe de otorgar el Ministerio Público, pero también te la podría solicitarla ante un juez tratándose de violencia, por ejemplo, separarte del domicilio donde te encuentras. Yo te pediría que si tú estás siendo víctima de violencia, aun y cuando nosotros trabajamos con temas de feminicidio, no permitas que llegue hasta esa situación de la privación de la vida. Siempre he dicho que lo importante es prevenir y que busques ayuda de manera inmediata. Así que en el Instituto Federal de Defensoría Pública puedes obtener asesoría, como lo dije, que si no somos competentes para conocer tu caso, te apoyaremos y te diremos qué es lo que tienes que hacer. Pero esa medida de protección podría ser que te separes del domicilio donde estás siendo violentada, que se te otorgue incluso que puedas acudir a lo que es como un
se me olvidó el nombre, estos ¿De las medidas? resguardos, Sí, okay. estos albergues, a los albergues que son para personas que están sufriendo de violencia, y pues esas son las medidas de protección que te pueden otorgar, y no son como un favor que te deban de hacer las autoridades, son un derecho que tú como víctima tienes y que es importante prevenir antes de que pueda suceder un caso o una privación de la vida. Sí, y ahí el tema es cómo exigimos un derecho que no conocemos. Por eso la importancia de este tipo de programas también, que nos permiten tener este vínculo con la sociedad, ¿no? Muchas gracias. Dice Pamela Martínez, ¿qué opina o qué le respondería a la percepción social que pide la pena de muerte como solución a la inseguridad y, bueno, por supuesto, a delitos graves? ¿Quién me puede contestar? No, bueno, lo tenemos en la Constitución. Primeramente lo tenemos en la Constitución, y México es parte de un sinnúmero de convenciones que tenemos, que la Constitución señala que en México está prohibida la pena de muerte, punto. Sí, entonces no podremos llegar en este momento, en mi percepción, no podremos llegar en este momento a tener una resolución con penas de muerte, porque además depende de muchas situaciones que tenemos, y aquí están ustedes como defensoras, no porque la persona cometa un delito forzosamente es responsable de, ¿no? Hay que ver todos los antecedentes, todas las atenuantes, porque podemos hablar hasta de una legítima defensa, y de primer momento digamos, ay, sí es un homicida, pero hay una justificación para, ¿no? Sí, porque partimos de un derecho fundamental en el derecho penal, que es la presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia significa que no eres culpable, o sea, no se te debe declarar culpable hasta que precisamente sea una autoridad a través de un juicio con su debido proceso y sus formalidades que diga que efectivamente cometiste el hecho. Pero como usted ya lo mencionó, el artículo 22 prohíbe en México la pena de muerte. No olvidemos que estamos ante un sistema de justicia garante de los derechos humanos de todas las personas. Gracias, doctora. Esteban Ruiz, nos quedan un par de minutos ya. Ay, caray, se fue rapidísimo el segundo bloque. Quiero agradecerle a Esteban Ruiz, a Pamela Martínez, a Jorge Pozos, al magistrado, fuerte abrazo, Ramsés Montoya Camarena. Muy pertinente programa para estas expertas de lujo. Muchísimas gracias, magistrado, por estar atento aquí del programa. Montserrat Coronel, Miriam Piña. Tengo un sinnúmero de preguntas todavía y lo quiero comentar porque tenemos el compromiso de disipar sus dudas. Yo les voy a pasar el programa tanto a la maestra Josefina Ceguera como a la doctora, para que nos puedan apoyar con estas últimas preguntas y poder apoyar una respuesta. Porque luego van a decir, pues no dijo mi pregunta, yo tengo duda, y entonces, pero maestra, por favor, nos quedan un par de minutos. ¿Con qué cerramos un mensaje? Ambas, si son tan amables. Bien. Yo primeramente quiero comentarles que el magistrado, mi director general del instituto, también ha implementado unos programas de atención por parte de asesoría jurídica, y son relacionados con temas de salud, temas relacionados con facturación de energía eléctrica, de aguas, de seguridad social, despidos injustificados y temas relacionados con movilidad. Aquellas personas que se encuentren tengan algún tema de que no les suministren sus medicamentos, que les hayan cortado la luz, no les suministren el agua, acudan con nosotros. Un asesor jurídico federal les va a brindar el servicio de representación jurídica y es totalmente gratuito. Muchas gracias. Doctora, por favor, para cerrar. Sí, yo también hoy me dirijo a todas las mujeres que están viendo a lo mejor este programa, que si tú sabes de alguien que esté siendo víctima de violencia, de alguna situación en la que el Instituto Federal de Defensoría Pública te pueda apoyar, de verdad no dudes en acudir al Instituto Federal de Defensoría Pública. Siempre estaremos con las puertas abiertas para brindarte el servicio. Si no es de nuestra competencia, te daremos asesoramiento, pero por favor no dejes hasta el último una situación que pueda ser pues muy grave. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.